Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Gracias te damos, Padre Santo, en esta tarde por permitirnos estar en tu casa y dispuestos ahora a meditar en tu palabra. Te rogamos que hables a nuestra vida a través de ella. Te lo suplicamos humildemente en el nombre de Cristo. Amén. Tomen sus lugares, por favor, hermanos. El escritor inglés Daniel Defoe, en su novela Las aventuras de Robinson Crusoe, habla de las peripecias de un náufrago que se creía solo en una isla perdida en medio del océano, hasta un descubrimiento que cambió su vida. Robinson Crusoe dice: cierta mañana, eso del mediodía, yendo a visitar mi bote, me sentí grandemente sorprendido al descubrir en la costa la huella de un pie descalzo que se marcaba con claridad en la arena. Me quedé fulminado por un rayo, o como en presencia de un aparecido. Escuché recorriendo con la mirada en torno mío, nada oí y nada se dejaba ver. Trepé a tierras más altas para mirar desde allí, estuve por la playa e inspeccionando cada sitio, pero nada encontré que no fuera esa única huella. Empecinado, busqué de nuevo, preguntándome si no me estaría dejando llevar por una fantasía. Pero pronto hube de desechar la idea. La huella era exactamente la de un pie humano, con su talón, sus dedos y su forma característica. No podía imaginarme la procedencia de aquel pie, y después de debatir en mí mismo innumerables y confusos pensamientos, regresé a mi fortificación sin sentir, como se suele decir, el suelo que pisaba. Tanto era el temor que me invadía. A cada paso que daba, al mirar a cada tronco, confundía a los arbustos y a los árboles, y creía ver a un hombre en cada tronco. Imposible es describir las distintas formas en las que la imaginación sobreexcitada me hacía ver las cosas, las extrañas ideas que cruzaban en mi mente, y hasta qué punto me dejé arrebatar por mis enfermizas fantasías mientras hacía el camino de regreso. Las razones, después nos aclarará la novela, del temor de Robinson Crusoe eran justificadas, pues esa isla era el lugar en donde los caníbales hacían sus picnics, era el lugar preferido para hacer sus parrilladas. La visión de una sola huella cambió la vida de un hombre. Desde entonces, ni la vida ni la isla volverían a ser iguales para él. Guardando el sentido de proporción, el Salmo 19 nos cuenta una historia similar. Nos dice que el universo está lleno de la huella de una mano. Nos dice que está lleno de huellas que demandan de nosotros respuestas, aunque claramente respuestas distintas a las de un náufrago aterrorizado. Veamos cuáles son esas huellas y qué respuesta demandan de nosotros. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este texto, quisiera decir que con frecuencia pensamos en los salmos como plegarias, como súplicas por medio de las cuales hombres o grupos claman a Dios por ayuda y por misericordia. Y esto es cierto. Frecuentemente los creyentes
ciframos nuestros propios sentimientos y vivencias en las palabras de los salmistas, siendo esta una de las razones del viejo romance que ha existido a lo largo de miles de años entre el pueblo de Dios y el libro de los Salmos. Pero ocasionalmente nos topamos con salmos que no surgen de las necesidades humanas, que surgen de Dios mismo, de su gloria, de su poder, de su sabiduría y de su gracia al darse a conocer. Salmos en los que se cumple más perfectamente el propósito último de la Biblia, y es el de dar testimonio del ser y de los hechos poderosos de nuestro Dios. Para tal fin, el Salmo 19 apela a 3 testimonios irrefutables que Dios presenta de Él. El primero de ellos es el testimonio de la creación. El Salmo 19, creo que estamos de acuerdo, es un salmo hermoso. Nadie necesita conocer la lengua del Antiguo Testamento para descubrir su hermosura. C.S. Lewis dijo que es el mejor poema del Salterio y además uno de los mejores poemas que se han escrito en la historia del mundo. Es un salmo sorprendentemente adelantado a su tiempo, que anticipa la revelación divina que veremos más claramente en el Nuevo Testamento y especialmente en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 19 al 32. Hace unos años, hermanos, el seminario de Lomas Verdes me invitó a enseñar a los estudiantes filosofía, y era un tremendo desafío porque ni es mi campo, ni es mi formación, y además, para empeorar la situación, había en el seminario un estudiante que estudiaba en la facultad de filosofía, razón por la cual el alumno sabía más que el maestro. Y era interesante, hermanos, encontrar que muchos de los conceptos que se mencionaban allí eran ejemplificados o reforzados por este alumno, y en alguna ocasión dijo que en la universidad, cuando tienen los creyentes, los estudiantes que son creyentes, la oportunidad de compartir el evangelio con los no creyentes, dice, curiosamente apelaban casi siempre a la doctrina del hombre como la punta de la lanza. Y decía, cuando los estudiantes afirmaban que la moral son convencionalismos sociales, que emana simplemente de las costumbres o de los valores de una sociedad, dice, les preguntábamos, ¿por qué no vienes entonces desnudo a la escuela? Y dice, los estudiantes no encontraban una respuesta, porque tenían que reconocer que había un pudor moral dentro de ellos, había una noción de lo correcto y de lo incorrecto, de lo bueno o de lo malo, a pesar de pensar que la moral son convencionalismos sociales. Dice, tenían que reconocer que había algo allí, y el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 1 nos dice que Dios ha dado testimonio de sí de varias maneras, formas, hermanos, que los teólogos llaman la revelación general y la revelación especial. Por revelación general encontramos el testimonio de la creación. Los cielos cuentan la gloria del Creador y el firmamento anuncia la obra de sus manos, pero también la naturaleza moral del hombre. No importa en qué crea o no crea, no importa el idioma que hable o el punto del mundo donde un ser humano se desarrolle, va a tener dentro de sí una conciencia y una noción de lo bueno y de lo malo, y es una evidencia, dice el apóstol San Pablo, del hecho de que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. La revelación especial tiene que ver con el testimonio de las Escrituras y especialmente con la encarnación de Jesucristo. Así es que este es un salmo adelantado para su tiempo, pues 1000 años antes que el apóstol San Pablo presenta el mismo mensaje. El salmista principia con una declaración contundente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hablan del testimonio que los cielos dan del poder y la sabiduría de su Creador. Sería temerario tratar de cifrar en unos cuantos pensamientos, en unas cuantas líneas, un tema que ha sido motivo de estudio a generaciones de astrónomos, de físicos, matemáticos, filósofos, teólogos. Sin embargo, no es necesario dominar ninguna de esas disciplinas para apreciar la grandeza del Creador a través de su obra, porque es evidente para todos los hombres, independientemente de si seamos creyentes o incrédulos. Se dice que los pueblos del desierto, los judíos y los musulmanes, fueron los que desarrollaron los conceptos monoteístas más elevados. Yo no sé si sea cierto, pero la verdad es que si los desarrollaron,
fue porque con ella expresaron el concepto o la visión que tenían de Dios al contemplar su creación. Cuando alguien puede contemplar una noche estrellada, cosa cada vez más difícil en nuestras ciudades contaminadas por la luz, cuando alguien puede contemplar el cielo, es algo que realmente nos desafía, es algo que no podemos creer. Hace unos 2 años tuve la oportunidad con mi esposa de estar en un congreso de embajadores del rey en Morelia, Michoacán, en un rancho ecológico en donde no hay contaminación de la luz. Y hermanos, salir y ver ese cielo es algo indescriptible. Dan ganas de tirarse a la medianoche boca arriba en el suelo para tratar de contemplar la grandeza de la creación. Se dice que los judíos y los musulmanes, pueblos del desierto, desarrollaron ese concepto elevado de Dios, pero si lo hicieron es porque por ella expresaron su respuesta a la revelación que la creación les daba de Dios. De forma poética, el salmista habla del testimonio del que la creación da de su creador, y de forma dice de forma elocuente que de manera ininterrumpida, de día y de noche, un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Hubo un teólogo alemán, Augustus Toluk, un hombre que en alguna época de su vida fue escéptico, incluso simpatizante del Islam, quien fue alcanzado para Cristo por los moravos, y después diría de forma casi poética: aunque todos los predicadores de la tierra callaran y toda boca humana cesase de publicar la gloria de Dios, los cielos arriba nunca cesarán de declarar y proclamar la majestad de su gloria. Aunque la naturaleza se mantuviera en silencio, cuando el sol en su gloria alcanza el cenit en el cielo azul, aunque el mundo guardara silencio festivo cuando las estrellas brillan en la noche, con todo dice el salmista que hablan, sí, en un silencio santo que es hablar, siempre que haya un oído dispuesto a escuchar. Y entre las obras de la creación el salmista habla del sol, sobre el cual un intelectual mexicano, diplomático, poeta, Alfonso Reyes, escribió un hermoso poema que dice: no cabe duda, de niño me perseguía el sol, andaba detrás de mí como perrito faldero, despeinado y dulce, claro y amarillo, ese sol con sueño que sigue a los niños. Saltaba de patio en patio, se revolcaba en mi alcoba, aún creo que algunas veces lo espantaba con la escoba, y a la mañana siguiente ya estaba otra vez conmigo, despeinado y dulce, claro y amarillo, ese sol que sigue a los niños. Está expresando la visión infantil, la visión de un niño de la realidad que le rodea. Mi nieto tiene la idea de que la luna lo persigue, y lo hemos visto a sus 3 años de pronto volteando de reojo y moviéndose para confirmar que efectivamente la luna anda detrás de él, por eso dice él, es su amiga. Digo todo esto, hermanos, por el vocabulario que David utiliza para hablar del sol. Lo presenta como un novio que engalanado sale de su tienda, como un guerrero poderoso que se dispone a correr su camino, llenándolo todo con su luz y con su calor. Teodoreto, un predicador cristiano del siglo V, diría al respecto: menciona el calor en vez de la luz. Una lumbre encendida por un hombre calienta solo el que está cerca. El sol, aunque enviando sus rayos de tan lejos, reparte tanto su calor como su luz. Como sabemos, estrictamente hablando, el sol no recorre el cielo de un extremo al otro, es la tierra la que gira en torno al sol. Pero David no estaba hablando de astronomía aquí, no estaba hablando como un hombre de ciencia. Utiliza un mensaje poético para dar testimonio del divino creador. El sol, que curiosamente en hebreo suele ser femenino, es visto aquí como una figura masculina, como un hombre de guerra, como un paladín que veloz y gigante domina todo el espacio diurno, como dice el Salmo 8, las estrellas dominan el nocturno. Pero la figura del sol tiene rasgos domésticos en este pasaje, proyectados a una escala cósmica. Tiene una tienda
en la que hay una recámara donde pasa sus noches de amor. Esa tienda se encuentra o se oculta en el horizonte inalcanzable y ha sido montada allí por Dios mismo. Se levanta fresco por la mañana, sale de casa para hacer el recorrido diario que le ha sido asignado. Aunque el salmista se limita en este texto a hablar únicamente del sol, podemos unirnos a la alabanza que expresa también en el Salmo 104, cuando el hombre de fe canta la gloria de Dios y termina diciendo: cuán innumerables son tus obras, oh Señor, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Hay una segunda enseñanza que encontramos en el pasaje. Robinson Crusoe, dice la novela, descubrió una huella en la arena que cambió su vida. Si miramos con atención, el universo está lleno de las huellas de una mano. Y la segunda huella que encontramos es el testimonio de las Escrituras. Nezahualcóyotl, rey de Texcoco, quien en medio de las tinieblas del paganismo de su tiempo se declaró monoteísta, dedicó entre otros un interesante poema a aquel al que él llamaba el dador de la vida. En ese poema dice: no en parte alguna puede estar la casa del inventor de sí mismo. Dios, el Señor nuestro, en todas partes es invocado, por todas partes es venerado. Se busca su gloria, su fama en la tierra. Él es el que inventa todas las cosas. Es Él el que se inventa a sí mismo, Dios. Pero en todas partes es invocado, por todas partes es venerado. Se busca su gloria y su fama en la tierra. Nadie puede aquí, nadie puede ser amigo del dador de la vida. Solo es invocado, pero a su lado, junto a Él, es posible vivir en la tierra. Hay cosas, hermanos, que podemos o debemos decir de este poema. Primero, que por causa de la incapacidad humana, de la imposibilidad de los hombres de concebir al Dios verdadero, fue necesario que Él mismo se diera a conocer. Pablo lo dice en Atenas en su discurso, cuando afirma que Dios nunca ha dejado al mundo sin testimonio de sí. Dice algo que podemos entender perfectamente ahora, y podemos verlo en relación a las palabras del rey de Texcoco. Sabemos que todo lo que es verdadero, que todo lo justo, que todo lo bueno que puedan intuir o percibir los hombres viene de Dios. La segunda cosa que Nezahualcóyotl dijo es que nadie puede ser amigo de Dios, y tenía razón, porque sin la revelación divina, sin que Dios se dé a conocer, es imposible conocerlo. Inventarlo no es una opción. Hacer eso es incurrir en idolatría. Idolatría es hacer de Dios lo que no es, o hacer de Él lo que nosotros queremos que sea. Es la razón por la que necesitamos una fuente de revelación superior a la creación. Es la razón por la que Dios da testimonio de sí mismo por medio de las Escrituras. Sin embargo, el rey poeta dijo sorprendentemente que a pesar de nuestra ignorancia podemos vivir al lado de Él en la tierra, dando palos de ciego. Dijo que Él puede darle sentido a nuestra vida. Para los judíos y para los cristianos esto es claro, pero no es por mérito propio. No es que seamos más sabios, más inteligentes o más capaces. Simplemente hemos sido bendecidos por una revelación superior, revelación de la que Carlos Spurgeon diría después: el hombre sabio lee el libro del mundo y el libro de la palabra como dos volúmenes de la misma obra, y piensa respecto a ellos que fue nuestro Padre quien los escribió ambos. El mismo Spurgeon también diría que así como Aristóteles tenía dos clases de escritos, unos llamados exotéricos, para creyentes para oyentes comunes, para lectores ajenos, y otros llamados acromáticos para estudiantes privados y personales. Del mismo modo, Dios tiene dos libros, según se da a entender en este salmo, a saber, el libro de sus criaturas, como un libro corriente para todos los hombres en el mundo, y el libro de las Escrituras, como el libro de estatutos para su auditorio doméstico, para su pueblo. ¿Qué nos dice el Salmo 19 respecto a la palabra de Dios? O mejor aún, ¿qué nos dice el Salmo 19 respecto al Dios de la palabra?
Lo primero que vemos es que David utiliza varios términos para hablar de la palabra divina, que en este contexto son prácticamente sinónimos: ley, testimonios, mandamientos, temor, juicio. La segunda cosa que podemos advertir es que después de mencionar cada uno de estos sustantivos, lo acompaña con un adjetivo: perfecta, fiel, pura, limpia, verdadera, porque la ley tiene una función específica: convertir, instruir, iluminar, llenar de gozo, afirmar a los creyentes, dar razón de ser a la vida de los santos. La ley nunca ha sido un fin en sí mismo. El propósito de la ley, nos dice Moisés, es la vida. Hace algún tiempo, hermanos, decidí espiar un canal católico. Ustedes saben que de cuando en cuando espío un canal evangélico, el canal de Enlace. Y lo espío porque no lo puedo ver, es imposible tolerar 5 minutos. En la mayoría de los casos, hay excepciones muy honrosas. Pero normalmente, hermanos, me cuesta mucho trabajo. Y puedo espiar unos 5 minutos, y un día lo hice con un canal católico y me llevé una sorpresa. Encontré un predicador tan bueno como un predicador evangélico. Esto no es asunto de vanagloria. La razón por la cual los ministros evangélicos suelen ser más elocuentes que los ministros católicos es en torno a qué gira la celebración. La celebración católica gira en torno a la Eucaristía. Lo demás es accesorio. La celebración evangélica gira en torno a la palabra. Para ellos es la palabra celebrada, para nosotros es la palabra proclamada. Es la razón por la cual generalmente los sacerdotes no llegan a ser buenos predicadores, y cuando alguno se convierte tampoco llega a ser buen predicador, porque normalmente lo invitan a que comparta su testimonio. Hay excepciones: el doctor José Borrás, por ejemplo, que fue un gran predicador español recientemente fallecido. Así es que me llevé una sorpresa de encontrar a un buen predicador católico que decía: hacemos altares en nuestras casas, donde ponemos las imágenes de los santos, de la Madre de Dios, la cruz, pero ¿qué de la palabra de Dios? ¿Qué de la Biblia? ¿Por qué no le hacemos un nicho a la Biblia? ¿Por qué no le hacemos un altar a la palabra de Dios? Y cuando escuché eso dije: Dios mío, iba tan bien, ¿cómo salió con eso? ¿Cómo terminó diciendo eso? El propósito de la Biblia no es decorativo. El propósito de la Biblia no es ceremonial. El propósito de la Biblia no es simbólico. La Biblia no es símbolo de nada. La Biblia es palabra de Dios. Y su propósito es normar la vida del hombre de fe y la vida del pueblo de Dios. Y creo que nadie lo pudo decir con mayor claridad que como lo hizo San Pablo en una de sus cartas a Timoteo, cuando le dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios da testimonio de sí a través de la Escritura, pero la Escritura no es un fin en sí mismo. El propósito de la Escritura es dar testimonio de Dios, llevar a los hombres a Él, y una vez redimidos, una vez convertidos, dice San Pablo, hacer que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero hay un tercer testimonio que Dios da de sí. Hay una tercera huella que encontramos en el mundo y que viene de la misma mano, y es el testimonio que de Dios dan las vidas redimidas. Comentando este salmo, alguien dijo que el autor habla casi con la claridad y precisión de Pablo. Descubierta su impotencia radical, el hombre se vuelve a Dios pidiendo su ayuda, y por este segundo paso, la ley
inmediatamente al hombre, lo encamina hacia la liberación. Solamente la acción de Dios puede hacer inocente e íntegro al hombre pecador, devolviéndole la inocencia y la integridad. Solo entonces puede el hombre entonar la alabanza, acomodando la mente y los labios, esperando que Dios la acepte. Cuando el hombre reconoce que no puede redimirse a sí mismo, que no puede alcanzar por sí mismo perdón o misericordia, tiene que ir a la palabra, y la palabra se convierte el instrumento mediante el cual Dios lo encamina a la liberación, devolviéndole de esa manera su inocencia y su integridad, devolviéndole al estado de justicia en el que estaba hasta antes de la caída. Y cuando el hombre se encuentra en esa situación, une su corazón, su mente e incluso sus hechos como una alabanza, esperando que Dios la acepte. Dios da testimonio de sí por medio de vidas redimidas, por medio de la vida de su pueblo y por medio también de individuos particulares. Cuando son testimonios evidentes, claros de la obra del Señor. Me recuerda este pasaje, pero me recuerda esto, aquel pasaje en el Evangelio según San Juan, en el que se nos habla de la sanidad de un hombre ciego, a quien los adversarios del maestro no querían reconocer. Lo confesaron una y otra vez, lo interrogaban incansablemente diciéndoles: ¿cómo es que antes, si tú dices que eras ciego, ahora ves? Y el hombre terminó diciendo: yo una sola cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Hay cambios inexplicables, transformaciones que no podríamos entender de otra manera, sino como manifestaciones de la gracia y del poder de Dios. Y obviamente la fuente de la redención divina es su gracia, que hace posible no solo el inicio, sino todo el camino y la culminación de la vida cristiana. En Romanos 10:18, curiosamente, Pablo cita el Salmo 19 para hablar de la difusión del mensaje apostólico. Dice: ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Desde entonces la mayoría de los expositores antiguos tomaron la primera mitad del Salmo 19 como una predicción alegórica, los cielos como una figura de la iglesia y el sol como la figura del evangelio. Y es que el propósito de Dios para con la humanidad es claro. Dice el apóstol San Pedro en su segunda carta que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Con esa idea en mente, uno de los mejores intérpretes del siglo XIX dijo: el poeta comienza con la alabanza que da gloria al Dios creador, y se eleva de esto a la alabanza a la misericordia del Dios dador de la ley. Así, a través de la alabanza, surgiendo de la adoración maravillada y amorosa, Él abre el camino a la oración para la justificación y la santificación. Esta oración surge de la alabanza de la misericordia de Dios que se ha revelado en su palabra, porque los cielos cuentan la gloria de Dios, pero no nos hablan de su voluntad, según la cual el poeta ora para ser perdonado y para ser santificado. Algo asombroso, hermanos, es que el Salmo 19 empieza a hablar de la grandeza de la creación y nos dice que hay alguien más grande detrás de ella. Después habla de la hermosura de la revelación de Dios mismo, y después el salmista mira hacia él mismo y termina preguntando: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. David termina el salmo rogando que con sus hechos, con sus palabras, con sus pensamientos pudiera agradar a Dios, pero no para recibir gloria, sino para dar honra y gloria a su Creador, para dar testimonio de Él y no de nosotros. Y es la razón por la que alguien dijo del llamamiento divino: es una trampa imaginar que Dios quiere volvernos ejemplares perfectos de lo que Él puede lograr. Su propósito es hacernos uno con Él. El énfasis de muchos movimientos religiosos
suele estar en la idea de que Dios está produciendo modelos de santidad para colocarlos en su museo. Si te dejas llevar por esa idea de santidad personal, el propósito decisivo de tu vida no será para Dios, sino para lo que tú llamas la evidencia de Dios en ti. ¿Cómo podemos decir, nunca sería la voluntad de Dios que yo estuviera enfermo, si su voluntad fue quebrantar y herir a su propio Hijo? ¿Por qué no va a ser lo mismo conmigo? Lo que cuenta para Él no es tu relativa coherencia en tus ideas de lo que debe ser santo, sino tu vital y genuina relación con Jesucristo y tu ilimitada devoción a Él, ya sea que estés enfermo o que estés sano. La perfección cristiana no es y nunca podrá ser perfección humana. La perfección de la relación con Dios se manifiesta en medio de acontecimientos aparentemente triviales en la vida. Soy llamado a vivir una relación perfecta con Dios, y así mi vida debe producir un gran deseo de Dios en la vida de los demás, pero en ninguna manera admiración para mí. Lo que esta persona estaba diciendo, en otras palabras, es que Dios da testimonio de sí a través de vidas redimidas, no para que los hombres miremos a los hombres, sino para que los hombres miremos a Dios. En otra ocasión había comentado de un hombre que tenía curiosidad de escuchar predicar a Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, y fue a Londres y en esa mañana escuchó a otro predicador inglés que lo impactó, y terminó saliendo del templo y diciendo: qué hombre tan elocuente, qué predicador tan poderoso. En la noche regresó y escuchó el sermón de Charles Spurgeon y salió diciendo: cuán grande es el amor de Dios, qué Dios tan grande y tan misericordioso. Creo que la razón es evidente. En el primer caso vio a un buen predicador. En el segundo caso vio el amor de Dios encarnado en Cristo y predicado por la boca de ese hombre. Como conclusión, la Biblia nos enseña que todos los asuntos de importancia capital deben constar por boca de 2 o 3 testigos. El Señor Jesucristo, cuando fue cuestionado por la sanidad de un hombre en día de reposo y se le pidió razón de su proceder, el Señor dijo que no podía dar testimonio de Él mismo, porque si hablaba por sí mismo su testimonio no iba a ser verdadero, que tenía que apelar al testimonio de otro, al testimonio del Padre, que ese testimonio era verdadero. En la sección práctica de la segunda carta a los Corintios, Pablo afirma la validez del testimonio de 2 o 3 testigos en la acusación de un anciano, y la ley de Moisés en los asuntos de pena de muerte decía lo mismo: debía constar por boca de 2 o 3 testigos. Sin importar si ese testimonio era en el ámbito legal, en el ámbito personal, en el ámbito evangelístico o en el ámbito en el que estuviera por medio la vida, era importante que todo testimonio constara por la boca de 2 o 3. Pues para ser congruente con su propio criterio, para ajustarse a su propia medida, Dios apela al testimonio de 3 testigos para hablar de su grandeza y para hablar de su ser. El testimonio de la creación, el testimonio de la Biblia y el testimonio de las vidas redimidas. Y su propósito, hermanos, es evidente: llevarnos a Él. Un erudito del pasado dijo, y también es un hecho significativo, que en la primera parte del Salmo 19, Dios se llama a Él mismo Dios, Él en hebreo, de acuerdo con su relación de poder con el mundo, y solo lo menciona una vez. Pero en la segunda parte del Salmo es llamado con el nombre del Dios del pacto, Adonai, y se repite 7 veces en el último versículo de una manera tan contundente que el salmista termina diciendo: sean gratos los dichos de mi boca, la meditación delante de mí, oh Señor, roca mía y redentor mío.
A final de cuentas, hermanos, el propósito de este salmo y de toda la Biblia es darnos testimonio de Dios, de su poder, de su amor y también de su misericordia. El salmista termina diciéndole: oh Señor, roca mía y redentor mío. Oremos a nuestro Dios. Gracias te damos, Padre Santo, porque nos permites venir a tu palabra y encontrar en ella un salmo diferente, que no levanta el clamor humano o las súplicas del hombre atribulado, sino que emana de ti, de tu ser, de tu poder, de tu grandeza, de tu sabiduría, de tu amor compasivo. Gracias, Señor, porque así como la novela dice, aquel hombre descubrió una huella que cambió su vida, este universo está lleno de las huellas de una mano, de tu mano, moviéndose en el universo, creándolo y guiándonos, Señor, al conocimiento de tu verdad. Gracias por ser nuestra roca, nuestro Señor, nuestro Redentor, en Cristo Jesús. Amén.